punto de quiebre, ¿no? En relación al tema, a este tema tan novedoso, ¿no? Si bien es cierto que nosotros conocemos como nutricionistas que en la actualidad la cifra es que la población joven y la población adulta presenta un 70% entre sobrepeso y obesidad, que es una cifra sumamente elevada, ¿no? O sea, imagínate que un país tenga un indicador con 70% de sobrepeso y obesidad es mucho más que alarmante y mucho más que preocupante. Y ahí exige mucho de nosotros, ¿no? En relación a no solamente realizar nuestro trabajo como lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo, sino que insertarnos en las políticas, ¿no? En las políticas alimentarias nutricionales, ¿no? Si bien es cierto que en nuestro país no está muy definida una política nutricional, que no solamente englobe el tema de un manejo más que multidisciplinario del tema de sobrepeso y obesidad, sino que siempre queda esa reflexión en relación a que hasta qué punto si esta pandemia que tenía que llegar necesariamente nos hubiera tocado la puerta con mejores indicadores, ¿no? ¿Qué significa mejores indicadores? Que de repente nuestro porcentaje de población de sobrepeso y obesidad sea el menor posible, ¿no? Y no 70%. Que de repente nuestra población, ¿no? Dentro de estos indicadores tenga el 100% de la población, lógicamente es una cifra optimista, el 100% de la población tenga un consumo de las 5 porciones de frutas y verduras. Nosotros conocemos que solamente apenas el 10% tiene el adecuado consumo de frutas y verduras. Esto es, de cada 10 peruanos, solo uno consume la cantidad adecuada de frutas y verduras. Entonces, indicadores hay varios, ¿no? El tema de actividad física también. Si bien es cierto que por el tema de la pandemia, de repente habemos podido haber regresionado un poco en el tema de actividad física, lo cual se está retomando, por supuesto, pero la reflexión que yo quiero, por lo menos antes de inicializar la presentación, es hasta qué punto, si nuestro país no hubiera tenido alarmantes cifras de sobrepeso, obesidad, alarmantes cifras de diabetes, hipertensión, aunque no hay de repente no hay una estadística muy actualizada al respecto, y eso sí es preocupante también. Si de repente nuestra población no hubiera tenido toda esta gama de enfermedades crónico-degenerativas y hubiera venido la pandemia, las reflexiones hubieran sido tan grave como lo es ahora, ¿no? Entonces, sabemos que hay otros factores, factores aledaños a esto, ¿no? Nuestro sistema de salud, lógicamente, está colapsado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, simplemente esa era parte de la reflexión inicial en relación al tema de cómo estamos, cómo vamos en el tema de estos indicadores nutricionales, ¿no? Entonces, esta reflexión va mucho más allá de nuestro campo y nuestro quehacer, por supuesto, pero exige mucho de nuestro aporte, lógicamente, a la sociedad y mucho de nuestro involucramiento en relación a las políticas que estaba mencionando hace escasos segundos, ¿no? Realmente ya es momento y ya es hora de tener una real política alimentaria nutricional, ¿no? Sí tenemos muchos colegas que están batallando en esto, ¿no? Lógicamente no es sencillo y no es fácil, pero la idea es que vayamos sumando con un granito de arena en todo este proceso, un proceso muy arduo, muy alto, que exige mucho de nosotros, ¿no? Por lo menos yo me acuerdo cuando era estudiante que uno de las metas a nivel de metas como indicadores globales era pues el hambre cero pues al 2020, ¿no? 2000, luego lo pasaron a 2030 y bueno, pues lógicamente el hambre cero al 2030 no se va a poder obtener, ¿no? Entonces hay una serie de indicadores que tenemos que ir avanzando, ¿no? El tema de la anemia también, que si bien es cierto hemos logrado una disminución un poquito antes de la pandemia, las reflexiones y ahora cómo estaremos, ¿no? Recordemos que por el tema de este sistema de salud que nosotros tenemos, se está dejando de lado muchos elementos y entre ellos, pues lógicamente la atención también nutricional especializada a muchos pacientes que sí lo requieren y que por esta coyuntura pues no lo tenemos o por lo menos la población no recibe esa atención más especializada. Entonces, el panorama realmente es muy, muy,
muy cruel, pero a la vez muy prometedor en relación a lo que nosotros tenemos que hacer y lo que realmente debemos enfocarnos en realizar a partir de ahora, ¿no? Somos 8.000 nutricionistas, aproximadamente 8.000 nutricionistas para 33 millones de peruanos y obviamente si uno saca la cifra es una cifra muy baja, ¿no? En relación al tema de per cápita de la cantidad de nutricionistas por cada peruano que debe haber. Entonces, exige mucho también de nosotros, si bien es cierto que en la formación preuniversitaria existe, esta cifra va a ir creciendo, por supuesto, pero todavía está muy lejos, ¿no? En relación a lo que debemos ir apostando y debemos ir avanzando en el tema nutricional, ¿no? Entonces, es simplemente una breve reflexión antes de inicializar, ¿no? Ahora, y el otro punto es que si bien es cierto que en este momento el nutricionista clínico ha cobrado mayor relevancia, lo cual lógicamente también es muy importante, pero recordemos que el nutricionista clínico a veces no poseía algunas herramientas que ahora debe tratar de ir innovando en relación a este tema, ¿no? Recordemos que desde el hecho de que el nutricionista de la zona de producción de cualquier hospital o cualquier institución hospitalaria tiene que hacer todas las pruebas necesarias para realizar las modificaciones dietéticas acorde a esta gran gama de pacientes, ¿no? Porque recordemos que no solamente tenemos pacientes con coronavirus, sino que pacientes que llegan con patologías asociadas. O sea, hay una diversidad y una mixtura de estos pacientes que tienen agravado el problema por una gran cantidad de enfermedades crónicas asociadas, ¿no? Y bueno, es por lo menos, realmente bastante grande la labor que tiene por lo menos los nutricionistas que están en la primera línea de batalla, ¿no? Luego, la atención nutricional que se debe prestar, pues, lógicamente, en cada uno de estos pacientes, ¿no? Si bien es cierto que en la actualidad, por un tema de esta álgida necesidad, pues tenemos muchos colegas trabajando en la primera línea de batalla, pues no solamente en tema hospitalario, sino en otros centros, pero a veces no se le da las herramientas y los insumos y los elementos necesarios para poder realizar esta labor, ¿no? Entonces son reflexiones básicas en relación al tema el tema que nos atañe, por lo menos en este momento a todos nosotros, ¿no? Entonces, Eh, bueno, no sé si hay algo más que acotar antes de poder inicializar. Sí, exactamente. Escuchando atentamente todo lo que está mencionando, Magíster, es bastante cierto, ¿no? Y aparte, la alimentación, el tratamiento nutricional que van a recibir esos pacientes que no solo tienen coronavirus, como lo ha mencionado, sino algunas otras comorbilidades que podrían presentarse, es vital, es importantísimo, es la base para poder nosotros contribuir a que este paciente mejore. Entonces, ya hay muchas personas que se están sumando, de todas maneras les solicito a todos aquellos que están escuchándonos y viéndonos desde sus casitas que sigan compartiendo la página, el seminario, para que también los demás colegas puedan beneficiarse con esto. Sin más que decir, le doy nuevamente la más cordial bienvenida a usted, Magíster Ernesto Huapaya, a todos nuestros colegas, estudiantes, futuros colegas que están escuchándonos, y le doy el pase para que podamos iniciar. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ok, muy bien. Listo. Bueno, en todo caso empezamos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la implementación de la terapia nutricional en pacientes lógicamente hospitalizados con esta patología que ya es más que coyunturalmente por lo menos conocida, pero todavía hay muchos vacíos que por ahí voy a ir comentando, ¿no? Yo solamente quería inicializar con algunas cifras, ¿no? En este momento, oficialmente hablando, ¿no? Cifras oficiales son las que nosotros tenemos que mencionar, es que en este momento tenemos 23.000 niños infectados, ¿ok? Y es bastante preocupante, lógicamente. Y de estos 23.000 niños infectados, 81 lamentablemente ya fallecieron, ¿no?
Lo otro es que tenemos aproximadamente medio millón también de pacientes adultos infectados, y de este medio millón, más de 23.000 pacientes, o personas, perdón, ya fallecieron. Entonces, las cifras sí son bastante alarmantes, bastante crudas. Lógicamente se habla de cifras superiores y mayores, pero lógicamente tenemos que atañarnos a las cifras oficiales, ¿no? Entonces, esta implementación de la terapia nutricional, si bien es cierto, se está dando en varios hospitales, y cada hospital lógicamente tiene los criterios y las formas. Ahí todavía hay una suerte de elementos que tenemos que ir mejorando en el proceso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es esta importancia que nosotros tenemos que, no solamente como nutricionistas, sino también como un servicio, ¿ok? Eh, en todos estos meses, estos poquísimos meses que están corriendo y que van a seguir corriendo, lógicamente hay una adaptación de los servicios de nutrición, ¿no? Hasta hace unos meses, cada servicio de nutrición de cada hospital tenía protocolos de atención. Y estos protocolos de atención se han ido cambiando y modificando y mejorando, por supuesto, en el camino, ¿no? Porque la idea, lógicamente, era que nuestro personal tenga o cumpla con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Tanto a nivel de nuestro personal, sino también a nivel con con los diversos pacientes. Entonces, los protocolos han ido mejorando en el proceso en una serie de hospitales, por supuesto, y esto también, lógicamente, ha ofrecido la oportunidad de desarrollar no solamente estrategias y no solamente nuevos protocolos en relación al tema de esta nutrición clínica, ¿no? Entonces, ha habido que innovar, ¿no? Lógicamente hemos tratado de innovar en el camino, y se ha logrado muchos aspectos de innovación, ¿no? En relación a este gran problema que es, lógicamente, esta pandemia que nos ha agravado, ¿no? Antes de inicializar, mencioné algunas cifras que solamente quería recalcar, ¿no? El tema de 70% sobrepeso y obesidad, el tema de una gran presencia de enfermedades crónicas degenerativas en los adultos y adultos mayores, y el tema de pésimos, inadecuados hábitos alimentarios que por lo menos ya conocemos de una u otra manera, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, en primer lugar, por supuesto, es fortalecernos, ¿no? Como nutricionistas clínicos, en primer lugar. Básicamente darle una mirada a cómo es este proceso de atención nutricional en el paciente hospitalizado con la coyuntura de esta pandemia, determinar la labor del nutricionista clínico en esta coyuntura, y establecer recomendaciones, ¿no? La idea es ir, lógicamente, mejorando e ir innovando, ¿no? En las diferentes especialidades, ¿no? Recordemos que, si bien es cierto que somos nutricionistas clínicos, pero tenemos una gran gama de pacientes y una gran gama de patologías que nosotros tenemos que ir viendo en el camino, y eso exige mucho de nuestra práctica clínica, ¿no? En el día a día y en el quehacer, por lo menos dentro de nuestra labor que nosotros tenemos, ¿no? Si bien es cierto que en nuestro país se maneja, hay la especialidad de nutrición clínica, por supuesto, por ahí hay un par de menciones en nutrición oncológica, en nutrición renal, pero falta todavía desarrollar la gran gama de menciones y la gran gama de aspectos dentro del proceso de nutrición clínica. Ahí todavía, dentro de la formación académica, mucho todavía van por rebanar, ¿no? Dentro, y eso ya es otra temática y otro aspecto que por ahí podemos conversar en otro momento, ¿no? Bien, lo que hablamos cuando estamos hablando de fortalecer al nutricionista clínico en la atención del paciente hospitalizado, debemos tratar de establecer que este colega, ¿no? Este nutricionista, ¿ok? Tiene que tratar de mejorar las condiciones, no solamente de atención, sino mejorar las condiciones alimentarias y nutricionales de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Y es por ello que el nutricionista clínico no solamente realiza la labor de diseñar, calcular y supervisar el tema de estos procesos alimentarios, ¿no? Sino, por sobre todo, llevar a cabo la terapia nutricional, que es la razón de ser de nuestra labor día tras día, ¿no? Y en esa labor de realizar una adecuada terapia nutricional,
debemos tratar de encontrar ciertos puntos de consenso, ¿no? En relación a cuál sería la vía adecuada de ingreso de estos nutrientes. Lógicamente la vía oral es la elegida con mayor frecuencia. En qué cantidades, lógicamente estamos hablando de esta dosificación de los macro y micronutrientes, y lógicamente por cuánto tiempo, ¿no? Si bien es cierto que un protocolo de atención en ciertos días que debe estar un paciente hospitalizado en términos promedios, pero esto va a ser diferenciado de acuerdo a la gravedad del paciente y de acuerdo, lógicamente, de las condiciones de salud que tiene ese paciente. Entonces, la labor de nuestros colegas en el tema de la nutrición clínica es muy variable, ¿no? En relación, no hay, de repente, si bien es cierto que tenemos un protocolo, pero es muy variable y muy cambiante en relación a paciente que tenemos en el quehacer, por lo menos en el quehacer diario de nuestra práctica institucional, ¿no? Perdón. Bien, cuando hablamos de tipos de pacientes, recordemos que en la actualidad tenemos una gran gama de pacientes que no solamente vienen por el tema de esta pandemia, sino tenemos una gran cantidad de pacientes que vienen con enfermedades crónicas o una serie de comorbilidades que nosotros ampliamente conocemos y sabemos y tenemos que ir manejando en el proceso, ¿no? Estas comorbilidades, lógicamente, hace más propenso al paciente a tener lo que se llama estas complicaciones que lógicamente surgen en el proceso. Y cuando hablamos de pacientes, nos vamos a centrar básicamente a los pacientes hospitalizados, ¿no? O sea, en esencia, vamos a tratar de hablar de los pacientes hospitalizados propiamente dichos, ¿no? Aquellos pacientes hospitalizados que están fuera de las unidades de cuidados intensivos, y aquellos pacientes hospitalizados que dan dentro de las unidades de cuidados intensivos, pero de repente, con un proceso intermedio de oxigenoterapia, ¿no? O si no, de repente con un proceso mucho más grave, mucho más delicado, que implica lo que se llama la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, a eso por lo menos vamos a referirnos en el transcurso de la presentación, a estos tipos de pacientes, ¿no? Bien, cuando hablamos de el proceso de atención nutricional, hay toda una discusión, ¿no? En relación a ello, ¿no? Nosotros en la actualidad, si bien es cierto que estamos preparados y formados para realizar una evaluación nutricional integral de los pacientes, recordemos que por la coyuntura actual, nosotros tenemos que hacer un screening nutricional, ¿no? O lo que llamamos también, en otras palabras, un tamizaje nutricional, por muchas razones, ¿no? Recordemos que no podemos, por lo menos, evaluar nutricionalmente hablando, desde el punto de vista antropométrico, a todos nuestros pacientes, porque eso implica algunos riesgos hacia nosotros, ¿no? Si bien es cierto que cualquiera me diría, pero si tú vas a ir con todas las medidas de bioseguridad, pero recordemos que tenemos una gran cantidad de pacientes que de repente sobrepasan la capacidad de cada uno de nuestros centros hospitalarios en los cuales nosotros estamos inmiscuidos. Entonces aquí el punto de partida es realizar un screening nutricional, o también llamado un tamizaje nutricional, ¿sí? Entonces, dentro de este tamizaje nutricional, obviamente la idea es identificar el riesgo nutricional para poder tomar algunas medidas, algunas acciones con cada uno de los pacientes, ¿no? Por supuesto, aquellos pacientes que tengan un riesgo nutricional en mayor medida o en mayor grado van a tener, lógicamente, una mayor alta tasa de mortalidad, ¿no? Y más allá de que sea población en riesgo, como ancianos o adultos mayores, perdón, o individuos con algunas comorbilidades, sí debemos tratar de priorizarlos a ellos para realizar este tamizaje nutricional, ¿no? Hay una serie de herramientas que podemos utilizar en este tamizaje nutricional. Hay una herramienta muy conocida, ¿no? Que es utilizada sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? En la cual se evalúa el peso y la talla, es el Strong Kids, ¿ok? Otra de las herramientas que podemos utilizar, sobre todo más dirigido a adultos, es el Nutritional Risk, que es muy conocido, del año 2002. El otro es de repente un poquito más utilizado, el NRS, ¿no?
o que básicamente ve, es una herramienta mucho más práctica en relación a medir este riesgo nutricional que puede tener una persona. Recordemos que estos instrumentos no necesariamente utilizan indicadores antropométricos, sino otros indicadores de repente bioquímicos, inclusive indicadores muy subjetivos en relación a cómo podemos nosotros encontrar al paciente aparentemente con una disminución de apetito y aparentemente con una disminución de peso, ¿no? Y lo cual a través de estos indicadores nosotros podemos rápidamente poder ver cómo podemos evaluar el riesgo que puede presentar cada uno de estos pacientes, ¿no? Otra herramienta muy utilizada que, bueno, lógicamente todavía no, o sea, siempre se usa es el famoso MNA, que está mucho más ligado a un adulto mayor, pero que involucra muchos subindicadores y dentro de ellos tenemos, pues, lógicamente, algunos indicadores antropométricos, ¿no? Entonces son herramientas que nos van a permitir tratar de indagar cómo podemos manejar el estado, por lo menos este riesgo, o evaluar este riesgo que puede presentar una persona, ¿no? Independientemente del grado de problemática que tenga, ¿no? Nosotros tenemos otros, no son los únicos indicadores, tenemos la famosa valoración global subjetiva, ¿no? Que es utilizada por lo menos en condiciones más óptimas, ¿no? En la cual no ha habido esta coyuntura. Tenemos también un indicador que se llama el índice de pronóstico nutricional, en la cual hay algunos indicadores que podemos manejar. Tenemos el nivel de albúmina, el pliegue cutáneo tricipital, la transferrina sérica y una prueba cutánea de hipersensibilidad que me da una idea de cuál es el pronóstico de este paciente. Si analizamos este indicador, solamente antropométricamente hablando, necesitamos el pliegue cutáneo, ¿no? Porque el resto de los indicadores lo podemos obtener muy fácilmente y muy cotidianamente en la práctica clínica, ¿no? Eh, entonces, hay una serie de parámetros que en la cual nos va a poder ver cuál es el pronóstico del paciente. Recordemos que esto va más allá de indagar sobre el estado nutricional, nos permite visualizar cuál es el pronóstico del paciente que nosotros por lo menos podemos ir manejando, ¿no? El otro es el screening tool, que es el MUS, ¿no? En este caso, nos basamos en el famoso índice de masa corporal, la pérdida de peso que puede haber y que generalmente hay en estos pacientes por una disminución, lógicamente, del gusto, del apetito, etcétera, etcétera. Y si esta persona ha presentado una enfermedad o patología previa que lógicamente lo está presentando, ¿no? Entonces, son indicadores sumamente manejables y sumamente sencillos que podemos utilizar en la práctica clínica y todo en función de cada uno de los centros hospitales que podemos utilizar de la manera más conveniente estos indicadores, por lo menos nutricionales, ¿no? El más conocido, lógicamente, es el famoso NRS, en la cual mide el tema de este índice de masa corporal, la pérdida de peso en los últimos 3 meses, la reducción de la ingesta, que de hecho hay, y si el paciente está gravemente enfermo, ¿no? Entonces, esto me va a permitir de una u otra manera realizar este cribado nutricional o este screening nutricional que va a ser el punto de partida para poder por supuesto, tratar de indagar algunos aspectos en relación al tema de cuál va a ser mi acción en primer lugar, ¿no? En términos generales, por supuesto, todos los pacientes que llegan, por lo menos a la práctica clínica, van a tener un mal pronóstico del punto de vista de este tamizaje nutricional, ¿no? Entonces, este sería por lo menos el primer punto de partida en relación al tamizaje nutricional, ¿no? Ahora, en la actualidad, hay un indicador muy interesante, y es por ello que lo estoy presentando, que es un tamizaje que se le ha llamado, se le ha denominado el GLIN, ¿no? Este, digamos, este instrumento mide dos grandes criterios, ¿no? Un criterio fenotípico en primer lugar y un criterio etiológico, ¿no?
En el criterio fenotípico ve la pérdida de peso, ¿no? Si esa pérdida de peso ha sido mayor del 5% o mayor del 10%, que es en general en todos los casos. Ve también si este índice de masa corporal es muy bajo, 18.5 en los menores de 70 años o menor de 22 en los mayores de 70 años, ¿no? Y la masa muscular reducida, ¿no? Por el método más confiable, ¿no? Ahora, eh, en cierto modo, por el tema de la cultura, esta masa muscular reducida, pues lógicamente podemos basarnos en criterios mucho más indirectos, ¿no? Y el otro es el criterio etiológico que involucra el tema de la ingesta de alimentos que está disminuida, ¿no? Si el consumo hay un consumo muy disminuido, de repente que este consumo está disminuido un 50%, lógicamente hace que haya un criterio etiológico importante, ¿no? Y el tema de la inflamación, esto es que haya una enfermedad aguda, un trauma de la enfermedad crónica, ¿no? Entonces todo esto a través de un puntaje me va a dar una idea de este riesgo de desnutrición que puede presentar un paciente con esta patología, ¿no? Entonces, esta es una herramienta bastante, si bien es cierto que hay algunos elementos subjetivos que puedo tener ahí, ¿ok? Pero sí me permite tratar de valorar, lógicamente, el tema de este riesgo y en este caso mide el riesgo de nutrición, ¿no? Recordemos que los instrumentos anteriores básicamente me indicaban el pronóstico que puede tener una persona, un paciente, pero en este caso me mide básicamente el riesgo de nutrición y es muy, muy rápido y muy sencillo de, por lo menos poder utilizar, ¿no? Entonces, recordemos que estos parámetros me van a ayudar mucho en la práctica clínica para ver cómo está este paciente, ¿no? Ahora, recordemos que en términos cotidianos y en términos concretos, el proceso de atención nutricional tiene 4 grandes elementos. El primero, el tema de la valoración nutricional propiamente dicha. Y cuando hablamos de la valoración nutricional propiamente dicha, estamos hablando básicamente de recoger, verificar, interpretar una serie de variables que tengo que saber y tengo que conocer, ¿no? Estamos hablando del consumo alimentario o también llamado historia dietética. Tenemos que ver toda una serie de gama de parámetros antropométricos, de parámetros bioquímicos, una serie de indicadores que por lo menos lo utilizamos a través de varios elementos, ¿no? Si bien es cierto que esto lo hacemos en la práctica cotidiana, pero en este momento, dentro de este aspecto de la evaluación nutricional, un poco que los indicadores antropométricos quedan un poquito mucho más sesgados, ¿no? En relación a lo que yo podía realizar por lo menos con anterioridad, ¿no? Luego de realizar esta valoración nutricional sigue el siguiente elemento, que es el famoso diagnóstico nutricional. Y cuando hablamos de el diagnóstico nutricional, nos estamos basando básicamente en llegar, lógicamente, a una conclusión, ¿no? Entonces yo parto de un problema, una problemática nutricional. Esta problemática nutricional tiene una etiología o una causa a través de una serie de signos y síntomas, y a partir de ello yo puedo saber pues el diagnóstico nutricional de este paciente o de esta persona, ¿no? Hay muchos, ¿no? Un gran criterio sería pues lógicamente el índice de masa corporal. Recordemos que si ese índice de masa corporal es mayor de 30, eso implica un gran riesgo dentro del punto de vista del diagnóstico nutricional. Otro es si tenemos un gran porcentaje de masa grasa, ¿no? De repente este porcentaje puede ser mucho mayor del 39%, eso implica lógicamente un gran riesgo y dentro del diagnóstico nutricional. Algunos parámetros bioquímicos, ¿no? El incremento del colesterol y otras variables que podemos ir determinando de acuerdo a la patología y de acuerdo a la realidad de cada persona y cada paciente, ¿no? Lo otro es el tema de la intervención nutricional, ¿ok? Y en esta intervención nutricional tenemos que tratar de hacer un abordaje integral
hacia ese paciente o por lo menos ese grupo, ¿no? La idea es que esta intervención que nosotros realizamos a través de algunos aspectos no solamente dietoterapéuticos, sino de la gran gama de servicios que podemos ofrecer de repente a nuestros pacientes, es que haya un impacto en el estado nutricional del paciente, ¿no? Y para medir lógicamente este impacto en el estado nutricional del paciente tenemos lo que se llama el monitoreo nutricional. Ahora, en la práctica, por supuesto, si bien es cierto que nosotros evaluamos, hacemos el diagnóstico e intervinimos nutricionalmente, en la práctica diaria, por una serie de elementos y factores, no hay un monitoreo constante, ¿no? Este monitoreo es muy, de repente, no se lleva a cabo en la medida que se debe llevar, ¿no? De repente este monitoreo tiene cierta frecuencia en nuestros pacientes y a veces no se llega a concretar por muchas razones, ¿no? Y una gran razón, lógicamente, es el factor profesional, ¿no? En la cual somos realmente muy pocos, ¿no? En la práctica hospitalaria, realmente somos muy pocos colegas y por supuesto, si la necesidad es muy álgida, por supuesto no podemos, tratamos de por lo menos abordar la atención hacia el paciente, pero todo hace que este monitoreo nutricional no se dé en la medida que debe darse, ¿no? Entonces, si bien es cierto que este es el proceso de atención nutricional que siempre tenemos a cabo, todavía existe por esta patología y por esta coyuntura un pequeño vacío en el tema de un aspecto muy particular en el tema de la evaluación nutricional. Y como ya sabemos, son los indicadores antropométricos son los que se ven más afectados, por lo menos en gran medida, ¿no? Dentro de la evaluación nutricional, que es el punto de partida de esta atención nutricional, tenemos la historia clínica, ¿no? Recordemos que en la historia clínica yo voy a ver una serie de antecedentes, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, sino ciertos antecedentes son relevantes desde el punto de vista nutricional, ¿no? O sea, patológicos, en otras palabras, ¿no? Vemos algunos antecedentes médicos familiares, ¿ok? Vemos, por supuesto, el motivo de la hospitalización y los diagnósticos clínicos que tiene cada uno de estos pacientes, ¿no? Importantísimo también el tema de la necesidad alimentaria, ¿no? Y aquí tenemos que valorar mucho, en primer lugar, el tema de la masticación y el tema de la deglución. El estado de salud gastrointestinal que presenta cada uno de nuestros pacientes, una serie de elementos que involucran las alergias alimentarias, ¿ok? Que siempre debemos tratar de valorar en un primer momento así en esta evaluación que tenemos a cada uno de los pacientes. Y por supuesto considerar las costumbres, factores religiosos que alteren el consumo alimentario, creencias sociales, aspectos ecológicos, decisiones personales relacionadas a la alimentación, bueno, y algunos aspectos económicos y aversiones y preferencias alimentarias, ¿no? Entonces tenemos una gran gama de elementos que, si bien es cierto que nosotros siempre lo consideramos día tras día, pero que a la larga son muy importantes de tener muy en cuenta para poder realizar una mejor atención hacia nuestros pacientes, ¿no? El tema de la antropometría, ni hablar. Recordemos que la antropometría básica sí debemos tratar de ver si es factible de realizarlo, ¿ok? Si es objetivamente factible. Si bien es cierto que en términos normales tenemos una impedancia bioelectrónica, una ultrasonografía, una tomografía, una resonancia, pero en la actualidad eso no se puede, por lo menos, llevar a cabo en la medida que nosotros, por lo menos, de los riesgos que podrían presentar no solamente para el personal, sino también para los pacientes, ¿no? Pero sí tenemos los otros indicadores, en este caso los indicadores químicos, bioquímicos de rutina, y algunos indicadores específicos, pues, de acuerdo a la patología o la enfermedad que presente cada uno de nuestros pacientes. Una exploración física enfocada en el estado nutricional, y ahí hay que tener mucho el tema de esos famosos signos clínicos, que siempre, por lo menos siempre debemos tratar de considerar dentro de nuestro protocolo de atención hacia los pacientes, ¿no? Ni hablar los factores dietéticos, ver cómo va el tema del consumo alimentario, instrumentos tenemos varios, ¿ok?
algunos temas ecológicos como los factores que genera una atmósfera, esto ya escapa, lógicamente es un tema más macro, y algunos temas funcionales que siempre son importantes de considerar, sobre todo cuando tenemos adultos mayores. Si bien es cierto que nosotros no medimos directamente aspectos como fuerza de precisión manual, velocidad de marcha, pero sí tenemos que tener en cuenta ello en relación al tema de la suplementación, específicamente proteínas, en el caso que pueda tener en ciertos pacientes y en algunos casos en adultos mayores. Entonces, hay una serie de parámetros y elementos que sí lo hacemos, ¿ok? Y lo hacemos muy bien, pero que sí debemos realmente tomarnos nuestro espacio-tiempo, a pesar de todas las dificultades, para poder tener todo esto registrado, ¿no? Por lo menos de una manera más óptima, ¿no? Si bien es cierto que en general ya es una realidad el tema de las historias clínicas electrónicas, ya dejamos muy al pasado el tema del uso del lapicero en relación al tema de tener todos estos elementos ya muy, digamos, ya de manera electrónica, ¿no? Y eso es muy importante para que poder mejorar los tiempos y no solamente mejorar los tiempos, ¿no? En relación al tema de estos indicadores nutricionales, ¿no? Entonces, ahí sí hay mucho que hemos avanzado, pero que lógicamente hay también algunos aspectos que tenemos que ir mejorando en el proceso, ¿no? ¿Qué elementos están implicados nutricionalmente hablando en el tema de esta nueva enfermedad, ¿no? Tenemos por un lado algunos signos y síntomas que son bastante frecuentes en la gran gama de pacientes, y uno de ellos, el principal, es el tema de la disminución del apetito, ¿no? Recordemos que tengo un paciente con una frecuencia respiratoria muy venida a menos, ¿ok? Que el mismo hecho de proceder a un proceso de masticación involucra este mismo hecho de masticación más exhaustiva, involucra un poquito esa sensación que tiene el paciente de falta de oxígeno, ¿no? Entonces es por ello que es muy importante que valoremos el tema nutricional en cada uno de los pacientes, ¿no? De repente a llegar en cada hospital un protocolo en el tipo de dieta que le vamos a dar y que involucre lógicamente un tema de estos procesos, ¿no? Aunado que tenemos pacientes que están muy disminuidos en el apetito, ¿no? Hay una disminución también de la movilidad, ¿ok? Hay el tema de la fatiga, la disfagia, hay algunas alteraciones gastrointestinales en un gran grupo de pacientes que involucra vómitos, náuseas, diarrea, estreñimiento. Por supuesto, hay un mayor incremento del estrés catabólico y desgaste muscular, que si bien es cierto, no es tan propicio por el tema de la patología, sino por los factores concomitantes o en el tema de enfermedad o comorbilidades que puede presentar cada uno de los pacientes, ¿no? Todos estos elementos hacen que haya alteraciones a nivel de varios indicadores de tipo bioquímico, como es el tema de la utilización de la glucosa, el tema de las proteínas y la diarrea. Entonces tenemos una serie de signos y síntomas que implican mucho en el tema nutricional, ¿no? Y eso siempre tenemos que dejar muy claro en el tema del manejo del equipo multidisciplinario que debemos tener, ¿no? Lo otro es el estado nutricional, lo que va a influenciar directamente, ¿no? Esta disminución de la ingesta de alimentos, lógicamente, va a influenciar directamente en el estado nutricional. Hay una pérdida de peso, hay una pérdida de masa muscular, hay algunos elementos que van a indagar en el tema de la hiperglicemia, hay alguna alteración de los niveles de una serie de electrolitos, y hay una debilidad asociada en estos pacientes que están por lo menos inmiscuidos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, hay muchos aspectos nutricionales que siempre tenemos que tener en consideración en estos pacientes que van a, por supuesto, verse muy afectados, ¿no? En el tema de este manejo nutricional. Es por ello que se tiene en términos, y lo vamos a ir viendo, pensar en una suplementación, lógicamente oral, para por lo menos tener un mejor manejo de la expectativa nutricional que deben tener
cada uno de estos pacientes, ¿no? ¿Qué manejo o qué prescripción desde el punto de vista nutriterapéutico tenemos que tener específicamente en el paciente con ahí sí, antes de tratar de considerar una serie de fármacos, ¿no? Que van a influenciar mucho y que debemos tener en consideración en relación a estos aspectos del manejo nutricional que debemos tener, ¿no? Si bien es cierto que hay una serie de consensos en relación al tema de los fármacos utilizados, recordemos que uno de ellos, y que por lo menos a partir de junio ya está un poquito disminuido, por lo menos el uso de estos fármacos, es la famosa hidroxicloroquina, ¿no? Si bien es cierto que este es un fármaco utilizado para prevenir el tema del paludismo, en el manejo del paludismo, este medicamento es metabolizado por el citocromo, ¿no? Que se produce a nivel no solamente hepático, sino a nivel intestinal. Entonces, este medicamento puede interactuar básicamente con el tema del citocromo y puede producir en algunos casos un malestar gastrointestinal. Otro medicamento que está muy utilizado en el tema de esta patología es la famosa acitromicina. Y recordemos que los alimentos disminuyen la absorción del medicamento, ¿no? Entonces, siempre es muy bueno que, si bien es cierto que el tema farmacológico lo maneja el médico, pero sí sería muy acorde que siempre los horarios del consumo de estos medicamentos estén muy claros para que no producir algunas interacciones fármaco-nutriente, ¿no? Bueno, el paracetamol es algo más genérico, los alimentos retrasan la absorción del paracetamol, pero no reducen su efecto, ¿no? Y tenemos algunos otros medicamentos que están más inmiscuidos con el tema inmunitario, específicamente el lopinavir y el ritonavir, que son utilizados en personas inmunodeprimidas, ¿no? Y que igual el lopinavir es metabolizado por el citocromo P450, y recordar que el contenido de alcohol de este medicamento interactúa con algunas sondas, básicamente por poliuretanolos, y por ahí tenemos algunos pacientes que están con nutrición enteral, ¿no? Entonces ahí hay unos elementos que debemos tratar en consideración, ¿no? Otro aspecto importante es que los alimentos ricos en vitamina C, ¿ok? Disminuyen el citocromo P450 a nivel del el intestino delgado, ¿no? Y esto aumenta la biodisponibilidad del fármaco en sangre, ¿no? Que podría un poquito exacerbar los efectos, pero eso en términos por supuesto, muy genéricos, ¿no? En esencia, nuestra población no es por lo menos no cubre este tema de necesidades nutricionales micronutrientes, ¿no? Por lo menos ahí sí hay bastante aspecto por mejorar, ¿no? Pero en esencia siempre debemos tratar en cuenta o tomar en consideración estos elementos que interactúan farmacológicamente hablando, ¿no? Y ahí está la lista por lo menos de los medicamentos. Pero lógicamente hay una serie de medicamentos adicionales, pero cada uno de ellos presenta una interacción, ¿no? Que por lo menos debemos tratar de tomar en consideración a él, ¿no? Bien, desde el punto de vista nutriterapéutico, ¿qué elementos debo considerar para realizar esta prescripción? ¿Ok? En primer lugar, el tema de energía, ¿no? Todos los nutricionistas, conocemos la famosa fórmula de Harris Benedict, que recordemos que esto parte entre 1904 y 1917 y recién se lanzó esta fórmula en 1918, ¿no? Imagínense la cantidad de años, tiene mucho más de un ciento, ¿ok? Y esta fórmula, lógicamente, se fue actualizando en el proceso y se actualizó específicamente en 1990, ¿no? Entonces, es una fórmula que ha sufrido una serie de elementos para poder calcular esta famosa prescripción. Bueno, en primer lugar, la tasa metabólica basal, en la cual se agrega un factor de actividad para poder obtener esta prescripción energética, ¿no? Luego salió esta fórmula de Mifflin St. George,
que es una fórmula en la cual hay muchos estudios que determinan que si se compara la fórmula de Harris-Benedict con esta fórmula en pacientes con sobrepeso y obesidad, hay una suerte de una sobreestimación de la fórmula de Harris-Benedict justamente en pacientes con sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, por lo cual menciona una serie de publicaciones que podría ser más realista y más acorde utilizar la fórmula de Mifflin, ¿no? Y que por lo menos es más realista en específico en personas con sobrepeso y obesidad, ¿no? Para hacer un cálculo de la prescripción por lo menos energética, ¿no? Hay una fórmula de Painstein que básicamente se trata en el tema de básicamente la capacidad de oxigenatoria, ¿no? Que es importante por lo menos de irlo analizando, ¿no? La famosa fórmula de Penn State. Hay una serie de, por lo menos, prescripciones mucho más resumidas y mucho más macro. Una de ellas del American College, ¿no? Que se basa que si una persona tiene un estado nutricional normal, se debe utilizar 25 kilocalorías, ¿no? Por peso usual. Y si tenemos pacientes obesos, igual 25 calorías, pero de acuerdo al peso ajustado, ¿no? Al peso que realmente debería tener este paciente. El SPEN, ¿no? Por lo menos Sociedad de Nutrición Clínica Europea, menciona que en los pacientes que tienen polimórbidos mayor de 65 años, la cantidad de la prescripción sería de 27 kilocalorías por cada kilogramo de peso. Y los pacientes severamente con bajo peso, polimórbidos también, más graves por supuesto, el manejo sería entre 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso. Entonces, hay algunos parámetros que debemos tratar de visualizar, pero ya nosotros como nutricionistas tenemos la determinación de utilizar una determinada fórmula, ¿no? Para poder utilizar o tener el tema de la prescripción energética. ¿Ok? Lo otro sería el tema de las proteínas, ¿no? Recordemos que cuando hablamos nosotros de proteínas, en esencia nos estamos refiriendo a las proteínas de actor biológico, ¿no? Que son las que no solamente me van a prevenir la pérdida de peso, sino tener un menor riesgo en algunas complicaciones a nivel del desarrollo de la patología, tener esta mejor respuesta inmunitaria, ¿no? Recordemos que las proteínas tienen mucho que ver con estos aspectos de la respuesta inmunitaria. ¿Qué nos dice Aspen, ¿no? En relación a las recomendaciones en el tema del aporte de proteínas? Bien, un enfermo estable va de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día. Y un enfermo crítico, estos aportes de proteínas se incrementa ligeramente a 1.2 hasta 2 gramos por kilogramo de peso al día, ¿no? El SPEN, que es la Sociedad de Nutrición Clínica Europea, menciona que sean adultos mayores o sea personas con polimorbilidades, el tema de esta proteína sería 1 gramo por kilogramo de peso al día, ¿no? Entonces, ahora, nosotros en el tema de el manejo que nosotros le damos día tras día, no le damos de golpe, pues este gramo o 1.2 gramos por kilogramo de peso al día, sino vamos avanzando de manera más progresiva, ¿no? Es por ello que de repente los primeros días iniciamos con un valor mucho menor de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, y vamos incrementando hacia la primera semana hasta 1.2 y luego del quinto día mayor de 1.2 gramos por kilogramo al día, lo cual es muy importante porque va a satisfacer las necesidades, por supuesto, nutricionales que presentan estos pacientes que están muy comprometidos en algunos casos, y en otros casos también su pronóstico puede ser eminentemente reservado, ¿no? Entonces, tratar por lo menos de siempre manejar el tema de una prescripción por lo menos más acorde al tema de las proteínas, ¿no? Recordemos, enfermo crítico, según Aspen, puedo manejarlo hasta 2 gramos por kilogramo al día, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que podemos
por lo menos ir mejorando en el tema nutricional, ¿no? Otro elemento interesante es el tema de los lípidos y carbohidratos, ¿ok? En el caso de lípidos, en un enfermo estable se puede manejar hasta 2.5 gramos por kilogramo de peso al día, mientras que un enfermo crítico, por lo menos los parámetros disminuyen de 0.7 a 1.5 gramos por kilogramo al día, ¿no? En el tema de carbohidratos también es interesante. Recordemos que son pacientes que requieren de mucho apoyo ventilatorio y un exceso de carbohidratos o en demasía los carbohidratos va a influenciar directamente en este tema de estas necesidades de carbohidratos, ¿no? En un enfermo estable se puede manejar hasta 6 gramos por kilogramo de peso al día en el tema de estos carbohidratos, y en un enfermo crítico se puede manejar de 2 a 5 gramos por kilogramo de peso al día, ¿no? Otro aspecto importante es que siempre debe haber una proporción entre los lípidos y los carbohidratos, ¿no? En términos reales, esta proporción siempre es de 30% de lípidos y 70% de carbohidratos. Pero si tenemos un paciente crítico, básicamente estas necesidades se uniformizan a 50-50, ¿no? ¿Ok? Entonces que le dé por lo menos la mitad de estos por lo menos parámetros de macronutrientes, lípidos, y la otra mitad carbohidratos, ¿no? Recordemos que los lípidos tienen una gran cantidad de calorías y es por ello que, y satisface por supuesto las necesidades nutricionales, y es por ello que se sugiere por lo menos utilizar esta cantidad de, por lo menos de lípidos y carbohidratos en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Ahora, dentro de los micronutrientes, ¿no? Dentro de los micronutrientes tenemos varios, los famosos RDIs, la indicación de la International Society para Inmunonutrición, ¿no? O sea, la Sociedad Internacional de Inmunonutrición, que establece básicamente en algunos micronutrientes más específicos como la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E y el zinc, y algunos elementos en el caso de vitamina D, con unidades internacionales, y la vitamina E igualmente. Entonces, siempre considerar esta prescripción de micronutrientes, sobre todo muy ligada a nuestros pacientes, ¿no? Ahora, bueno, ahí tenemos una serie de alimentos tipo en relación a estas fuentes, ¿no? De zinc, de selenio, de cobre, vitamina E, vitamina D, parte del complejo B, por supuesto, que por lo menos debemos tratar de indagar, por lo menos en cada uno de nuestros pacientes, no solamente en el tema del hospitalario, sino cuando ya esta persona o este paciente salga de alta, ¿no? ¿Cuál es esta implementación de la terapia nutricional especializada que debemos tener en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? En primer lugar, tengo que tener una terapia nutricional oral, que es lo que nosotros requerimos siempre. Si es que esta terapia nutricional oral no se puede llevar a cabo en un 100%, entonces tenemos lo que llamamos la suplementación nutricional oral. Y si esto por lo menos no cubre las necesidades nutricionales del paciente o de la persona, incrementamos o nos vamos por la vía de la nutrición enteral. Y si esta nutrición enteral no es factible o no es posible, nos vamos a lo que se denomina la nutrición parenteral. Entonces, esta terapia nutricional, como yo mencioné al principio, es muy, muy cambiante y muy acorde a la realidad de cada paciente, ¿no? Entonces hay elementos ahí que debemos tratar de siempre valorar, ¿no? Cuando hablamos de la terapia nutricional oral, tenemos que mantener una buena hidratación, tenemos que ver el manejo de ciertos alimentos, ¿no? Elegir el consumo de cereales y productos integrales de forma ideal, elegir productos lácteos, pero que no representen un gran porcentaje de masa grasa, moderar el consumo de alimentos de origen animal dentro de lo más óptimo, elegir el consumo de frutos secos, semillas, por ahí el tema del aceite de oliva, por ahí el tema del aceite de sacha inchi,
evitar los alimentos precocinados, estamos hablando de la comida rápida, las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, que por supuesto un paciente no puede consumir por temas básicamente de protocolos en el tema de una mejor atención hacia los pacientes, ¿no? Entonces, esta es parte por lo menos de la terapia nutricional oral. Ahora, cuando la terapia nutricional oral no es suficiente, ahí podemos hablar de una suplementación nutricional, ¿ok? Para utilizar esta suplementación oral, recordemos que debemos tratar de valorar al paciente entre las primeras 24 o 48 horas, ¿ya? Y si este paciente se encuentra desnutrido, ahí sí podemos hablar de una suplementación nutricional oral. Recordemos que tenemos pacientes que tienen reducido o sea, el objetivo de esta suplementación oral es reducir la producción de CO2, ¿ok? Y tratar de mejorar el coeficiente respiratorio que tiene este paciente. Es por ello que se requiere de repente suplementos nutricionales que tengan por lo menos una cifra razonable de los que llamamos nosotros los ácidos grasos de cadena media, ¿no? Que va a permitir, lógicamente, optimizar el tema de esta absorción de estos lípidos o grasas, ¿no? Otro elemento importante en relación al tema de la suplementación nutricional a nivel oral es que debe iniciarse cuando el paciente ingiere menos del 70% de los requerimientos nutricionales por vía oral. Si tenemos un paciente que disminuye en menor medida, lógicamente también se evalúa la suplementación nutricional, ¿no? Ahora, esta suplementación por vía oral debe proveer por lo menos algo de 400 kilocalorías adicionales y por lo menos 30 gramos de proteínas, ¿no? Entonces ahí se puede utilizar los famosos módulos, se pueden utilizar algunas fórmulas poliméricas, ¿ok? Y eso va acorde a la realidad de cada paciente, ¿no? O sea, no puede haber una uniformización, tal grupo de pacientes, tal suplementación y tal grupo, no, se debe ser acorde por lo menos a cada necesidad de cada paciente, ¿no? Ahora, cuando ya el consumo alimentario, la suplementación oral no es suficiente, entonces el próximo peldaño que nosotros tratamos de ir enfatizando es el tema de la nutrición enteral, ¿no? Recordemos que si tenemos pacientes con disfagia, ¿no? Requiere que se modifique la textura de los alimentos, ¿no? Y en algunos casos pueden requerir la nutrición enteral por sonda, ¿no? Esta sonda puede ser nasogástrica, nasoduodenal, va a depender mucho de cada paciente, ¿no? Entonces la nutrición enteral debe ser indicada, prescrita y monitoreada por un equipo interdisciplinario. Recordemos que nosotros no estamos solos en este proceso de la nutrición enteral, sino tenemos todo un equipo, ¿no? Y ahí hablamos del tema de soporte nutricional, ¿no? Si bien es cierto que cada hospital tiene una unidad de soporte nutricional, la idea es que siempre estemos 100% inmiscuidos en el tema de la terapia nutricional a cada uno de los pacientes. Ahora, los pacientes no intubados y que no alcanzan sus necesidades nutricionales en la dieta, se debe usar suplementos nutricionales orales. En casos que no se completen los requerimientos nutricionales con esos suplementos, ya ahí puedo hablar de recurrir a la nutrición enteral, ¿no? Ahora, hay una serie de pacientes en estado crítico que deben utilizar nutrición enteral por una sonda nasogástrica temprana. Y ahí es donde tiene mucho que ver el manejo que tenga cada uno por lo menos de los pacientes, ¿no? En relación a este tema de nutrición enteral. Ahora, en la práctica, con el objetivo de lograr una mejor ventilación, se utiliza lo que se llama la posición prono, ¿no? Esta posición prono tiene como objetivo reducir significativamente la mortalidad en pacientes con distrés respiratorio de moderado a severo. Como esta técnica es parte del protocolo, ¿no?, de atención médica a los pacientes con esta patología, se deben tomar las medidas de cuidado y la vía de alimentación por lo menos más adecuada, ¿no? Ahora, estas sondas nasogástricas que se utilizan en la nutrición enteral debe tener lógicamente la infusión de aspirar la sonda, ¿no? Recordemos que puede haber un residuo
residuo gástrico, el cual debe estar disminuido a través de estos elementos que van a indagar mucho en el tema de la nutrición enteral, ¿no? Ahora, si el paciente está grave o crítico, esto es, presenta por lo menos algunos daños gastrointestinales, ¿no? Algunos que por lo menos se manifiestan como distensión abdominal, diarrea, gastroperasia. Y para los pacientes con intubación traqueal se recomienda el uso de sondas avanzadas para la alimentación postpilórica, ¿no? Entonces, parte de muchos de estos protocolos de nutrición enteral son muy recientes y hay todavía mucho por indagar en el tema de esta percusión nutricional, sobre todo enteral, en pacientes hospitalizados. Acá tenemos un flujograma, espero que me ayude un poquito la imagen, yo sé que está un poco pequeña, pero sí quiero darme un pequeño alto en relación a cómo manejar este flujograma, sobre todo dirigido a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, yo tengo un paciente COVID, una unidad de cuidados intensivos, entonces yo me establezco la siguiente pregunta. ¿Existe alguna contraindicación para nutrición enteral? De repente hay shock, inestabilidad hemodinámica, hipoxemia no controlada, hipercapnia no controlada, isquemia gastrointestinal, sangrado gastrointestinal, fístula gastrointestinal, de repente una cifra con el residuo gástrico mayor de medio litro cada 6 horas, lógicamente que hace que esta nutrición enteral no pueda ser llevada a cabo, ¿no? Si la respuesta es sí, entonces a cualquiera de estos elementos es bueno o sería indicado retrasar el inicio o suspender la nutrición enteral. Si la respuesta es no, ahí sí yo puedo mencionar que puedo inicializar la nutrición enteral dentro de las primeras 24 o 36 horas, ¿no?, de admisión a las unidades de cuidados intensivos o durante las 2 horas de intubación para ventilación mecánica que puede tener, ¿no? Si tiene más de 48 horas en UCI, se debe iniciar la nutrición enteral como mayor prioridad, ¿no? Bueno, importante, ¿qué condiciones debe tener el personal? El personal de salud debe usar los equipos de protección personal, colocar una sonda nasogástrica de 10 a 12 French cuando el paciente esté en posición supino, ¿no? Utilizar una serie de fórmulas, un ejemplo de estas fórmulas es la fórmula enteral polimérica y isotónica, que es alta en proteínas y con una densidad de 1.3 a 1.5 kilocalorías, ¿no? Ahora, este personal de salud, lógicamente, dentro de los elementos de la nutrición enteral, debe asegurar entre unos 15 a 20 kilocalorías por kilogramo de peso durante los 5 a 7 días, ¿no? 1.3 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas y 2 gramos por kilogramo de peso al día en relación al tema de carbohidratos, ¿no? En las primeras semanas se debe alcanzar los objetivos que significan un 70-80% de requerimiento total. Entre los 3 a 5 días progresivamente proveer 1.3 gramos por kilogramo de proteína, ¿no? Dentro de la indicación tengo una infusión continua, tenemos la famosa bomba de infusión, o también la gravedad, que ya pues no es muy usual, por lo menos en un hospital, en la cual la velocidad máxima de infusión podría ser de 65 a 85 mililitros por hora, ¿no? Y no utilizar las famosas infusiones en bolo, ¿no? Que bueno, que ya de una u otra manera viene a ser cosa más del pasado, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente, ¿no?, en posición de pronación, entonces, ante cualquier cambio de posición, suspender la alimentación de 1 hora y aspirar la zona nasogástrica con la eliminación del contenido aspirado, ¿no? Antes de reinicializar la alimentación enteral, ¿ok? Debe haber un reinicio de esta nutrición lo más pronto posible, ¿no? Otro elemento es que si no hay una posición de pronación, entonces se evalúa el tema del residuo gástrico, y si ese residuo gástrico es mayor de 300 mililitros, entonces se indica lo que se llama los procinéticos, ¿no? Que son medicamentos que son utilizados para mejorar el tránsito intestinal, en otras palabras, ¿no? Si se ha pasado más de 48 horas y el residuo gástrico es mayor de 300 mililitros, entonces debemos ahí recién considerar
la colocación de una sonda nasoyunal, ¿no? Y iniciar la nutrición parenteral, ¿no? Entonces es importante algunos elementos que debemos tratar en consideración a esta utilidad de este tema de la nutrición enteral. Ahora, si no es factible la nutrición enteral por una serie de razones gastrointestinales, entonces lo que nosotros tenemos que llevar a cabo es la terapia nutricional parenteral, ¿ok? Que es digamos, dentro del FASES, el escalón final, ¿no? Los pacientes que no logren las metas energéticas o de proteínas, pacientes que no toleren la vía enteral en la primera semana de intervención, sí deben recibir nutrición parenteral. Por otro lado, los pacientes en estado de desnutrición deben recibir como parte de la terapia nutricional los requerimientos individuales de vitaminas y minerales. Esto sí es por lo menos importante de recalcar, ¿no? La suplementación de vitaminas, más allá de los requerimientos diarios, no previene la infección o la patología por virus, ni ha demostrado que mejore los desenlaces en los pacientes en estado crítico, ¿no? Entonces, si un paciente tiene un paciente crítico, ya escapa mucho más allá del tema nutricional que debemos tratar de vislumbrar. Ahora, ojo, cuando hablamos de estos temas nutricionales, siempre nuestros pacientes vienen con muchas comorbilidades, ¿no? Y es por ello que es importante que el nutricionista, ¿no?, se adapte lógicamente a los planes de contingencia hospitalaria, ¿no? Hay una serie de elementos que vamos a ir viendo, por supuesto, en el transcurso de nuestro desarrollo profesional. Debemos tratar de tener ciertas directrices, ¿no?, en el tema del paciente COVID, que tenga algunos elementos a nivel de cardiología, a nivel de nefrología, a nivel de medicina interna, que es muy importante de evaluar, a nivel de neurología, metabolismo y nutrición propiamente dicho, a nivel vascular, ¿no? Entonces, si bien es cierto, y lo mencioné al inicio de la presentación, si bien es cierto que tenemos una especialidad en nutrición clínica, pero apenas tenemos 2 menciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay una serie de menciones adicionales que vamos a tratar de ir viendo dentro de la oferta a nivel académico que debemos tratar de propiciar, ¿no?, en el tema de la nutrición clínica propiamente dicha, ¿no? Recordemos que en este momento, si nosotros tenemos un paciente COVID con algún problema de enfermedad renal crónica, si bien, en la actualidad, por decirlo, ¿no? Si normalmente tenemos un paciente con alguna enfermedad que iba al proceso de diálisis 3 veces por semana, eso ya no se puede dar, ¿no? Y es por ello que cobra mucha importancia la labor que nosotros tenemos como nutricionistas, no solamente en el tema de las recomendaciones nutricionales que le vamos a dar al paciente, sino también a esta adherencia al tratamiento que debe tener el paciente que está comprometido con esta enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que sí nosotros manejamos como nutricionistas en el manejo nutricional, ¿no? Ya que lógicamente la colocación de la intradiálisis ya o no ha quedado suspendida o simplemente ya es mucho más prolongado estos días de estos procesos, ¿no? Entonces, sí es importante, lógicamente, nuestra labor, no solamente en el tema de estos elementos, sino la reducción de los líquidos, el manejo de sodio, potasio y algunos elementos más que por lo menos lo manejamos, ¿no? Ahora, otro elemento importante, y acá sí lo propongo como una reflexión. Si bien es cierto que nosotros tenemos una norma que ve el tema del telemonitoreo, la teleasistencia, el tema de la telemedicina, etcétera, etcétera, el tema está en que tenemos que nosotros como nutricionistas definir al 100% estos procesos, ¿no? Porque en esencia nosotros sí, bueno, podemos dar una teleorientación nutricional a nuestros pacientes, podemos dar un telemonitoreo nutricional a nuestros pacientes, pero realmente un proceso de teleconsulta al 100% como debería ser, no lo podemos hacer, ¿no? Porque siempre queda en vacío estos indicadores nutricionales, ¿no? Y dentro de estos indicadores nutricionales
un elemento es el elemento antropométrico, ¿no? ¿Cómo yo puedo hablar de una teleconsulta nutricional si no evalúo un elemento importante que es la antropometría, ¿no? Solamente es una reflexión, ¿no? Yo sé que tenemos que hacer la teleconsulta con algunos indicadores de consumo, algunos indicadores clínicos que pueda tener el paciente, eso sí, lógico, lo conocemos y lo manejamos, pero no podemos hablar de una teleconsulta nutricional al 100% si no tenemos realmente este parámetro antropométrico, ¿no? Si no, digamos que esta teleconsulta estaría media coja, y eso es lo que no queremos, o no encontrar vacío, por lo menos en este tema de atención que nosotros, por lo menos se está llevando a cabo, ¿no? En varias instituciones, no solamente a nivel de hospitales, sino de repente a nivel ya más particular, ¿no? Y la idea, lógicamente, es tener estas herramientas para realizar indicaciones nutricionales, control, seguimiento, inclusive de realizar una compra adecuada y responsable de alimentos. Entonces, nuestra labor ahí es álgida, ¿no? Es realmente bastante importante, y debemos tratar de encontrar las mejores herramientas para esta verdadera teleconsulta nutricional que debemos tratar de llevar a cada uno de los pacientes. Recordemos que tenemos pacientes que no han tenido una consulta en los últimos 4 o 5 meses, ¿no? Y que recién van a proceder a ellos. Así es que hay todo un manejo que debemos tener en relación a ello, ¿no? En relación al tema de la nutrición clínica oncológica, lógicamente hay un equipo multidisciplinario que realiza una prueba de tamizaje de riesgo nutricional, pero igual, ¿no? Frente a esta pandemia, se suspendió una serie de atenciones a nivel de consultorio externo, por lo menos hay una postergación de algunas cirugías selectivas, hay una alteración de la programación de terapias antineoplásicas, o sea, hay toda una serie de elementos que hacen que el afectado, por supuesto, sea el paciente, ¿no? Y esto representa un desafío para los equipos de nutrición clínica oncológica, ¿no? Debido a que se tienen que acomodar a nuevos protocolos, ¿no? Y de implementar acciones remotas, que yo sé que se está dando, pero todavía quedan muchos vacíos en esta famosa llamadas que nosotros tenemos hacia nuestros pacientes, ¿no? Debemos tratar de, si bien es cierto que hay muchas iniciativas en generación de material educativo virtual, con la finalidad de seguir ofreciendo atención oportuna y de calidad. Entonces hay mucho trabajo ahí, o sea, hay bastante trabajo por parte de nosotros en relación a esta implementación de una real teleconsulta nutricional. Bueno, otros servicios hospitalarios, bueno, tenemos una gama de elementos de atención, ¿ok? Pero vuelvo a insistir y vuelvo a indagar que esto se trabaja a través de lo que se llama telemedicina, pero en el punto de vista nutricional hay muchos elementos todavía que debemos tratar de, por lo menos, de estandarizar, ¿no? De repente, si yo le digo a un colega, ¿qué es para ti telenutrición? ¿Qué es para ti telenutrición? ¿Qué es telemonitoreo? ¿Qué es teleorientación? ¿Qué es teleasistencia? Entonces hay todavía muchos elementos ahí. Sí existe una norma, claro, existe una norma, pero hay todavía muchos vacíos en relación al tema de cómo realizar esto y cómo llevar a cabo esto, porque realmente es álgida ahorita esta situación, en la cual debemos llevar por lo menos a nuestros pacientes, porque el objetivo, lógicamente, es que nuestros pacientes tengan no solamente una calidad de atención, sino que dentro de estos pacientes que muchos de ellos están con esta patología, con esta enfermedad, salgan, por supuesto, adelante de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. De repente, en la parte inicial ya me enfrasqué un poquito más en el tema de teleconsulta, pero en esencia, no solamente por este manejo nutricional de este paciente especializado, sino hay mucho todavía por trabajar en relación a estos aspectos nutricionales, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir. Muchas gracias, y por ahí de repente hay algún comentario, alguna inquietud, pues muy llano poder compartir todas las inquietudes con ustedes, ¿no? Bien, muchas gracias, Magíster Ernesto Guapaya. Ha sido un placer y como lo comentamos en un inicio, ¿no? Esto es algo novedoso para todos nosotros, es algo en lo que estamos investigando, estamos empapándonos, estamos estudiando, y de por sí
hay que seguir ahí porque tenemos que contribuir, ¿no? Como profesionales, como nutricionistas, como profesionales de la salud, tenemos que seguir contribuyendo. Le doy un agradecimiento en nombre del Grupo Educativo Perinnova, en nombre de todos los colegas por haber compartido con nosotros toda esta información. Sabemos que hay mucho camino por recorrer. Así es que nuevamente, muchas gracias, Magíster, y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Igual le hacemos una invitación a todos los que nos están escuchando a estar pendientes porque hay muchas novedades que muy pronto vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias, Magíster. Un gusto. Ok, muchas gracias, colegas. Y siempre, solo la idea de la presentación de hoy día, más allá del tema de refrescar un poquito los conocimientos, es ponernos a pensar lo mucho que todavía tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, tenemos muchas tareas en cada uno de nuestros centros, en nuestros hospitales, y hay mucho por recorrer, avanzar y por lo menos mucho en relación al tema de estandarizar muchos protocolos que tenemos. Protocolos tenemos en cada uno de los hospitales, pero la idea es estandarizarlo para hacer un protocolo mucho más valedero, ¿no? Entonces, agradezco nuevamente la presencia de cada uno de ustedes, agradezco por supuesto a la institución y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.